Estamos aquí de nuevo dando gracias a nuestro Señor, Padre nuestro, en Jesucristo su Hijo y bajo la continua presencia del Espíritu Santo. El saludo fraternal y el amor en nombre de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, y nos mantenemos en oración. Conforme se organicen, estamos orando y ayunando. Damos gracias a Dios cuando el pueblo se dispone para estar en ese encuentro continuo con Dios en todos los aspectos. Aceptamos humildemente los tiempos, los cuales no son buenos. No queremos estar haciendo uso de expresiones demagógicas y mucho menos manipular el Evangelio de Jesucristo. Nos duele cuando hay dolor, y el dolor de muchos, cuando están perdiendo seres queridos, y nos unimos a la tristeza que les embarga. La Iglesia de Cristo sigue predicando la fe, la esperanza, el amor en Jesucristo, y cada quien que parte de esta tierra y ha puesto su fe en nuestro Señor y ha dado testimonio y ha consagrado su vida a Él, tenga seguridad que en el proceso de salvación está en camino pleno a lo que es la vida eterna. Esa es parte de la doctrina y la fe cristiana. Nosotros partimos de aquí, pero partimos para vida eterna con Cristo y con todo el planeamiento de Dios. Así que nuestras oraciones en medio de las naciones, en medio de esta angustia que parece que se acelera, pero estamos orando, creyendo, y hacemos petición directa delante de Dios. Si es a través de el proceso de la ciencia donde surge la vacuna, pues en buena hora, y le pedimos a Dios su intervención también. Y por qué no también pedir lo que es: Padre, limpia estas naciones de esta epidemia en el nombre de Jesucristo. Necesitamos que la fe se afirme, que ese creer sea continuo, entendiendo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos a estar abordando un tema importante para la vida del creyente y para cualquiera que decida entregarse a Jesucristo. El tema versa sobre la formación espiritual, la formación que permite crecimiento. Nosotros somos llamados a crecer espiritualmente, fundamentados en todo el concepto bíblico teológico que nos va a conducir a esa transformación de vida total, pues es el acto de la regeneración que después de la justificación por la fe se origina en la vida del creyente, la doctrina de la regeneración hacia una transformación de vida. Somos llamados a consagrarnos a Dios totalmente, presentando todo lo que somos delante de Él. El apóstol Pablo nos repite una y otra vez y marca el énfasis y nos exhorta ahí en Romanos, especialmente el capítulo 12, a que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él. Es Dios quien nos ha escogido como criaturas vivas para producir en nosotros esa nueva criatura de transformación en Jesucristo, en el amor de Él y en la obra directa del Espíritu Santo. La gran invitación
esa invitación que se transforma en bendición viene de Dios. Entendamos muy bien, es Dios quien emana hacia el ser humano para entregar la gran oferta especial de salvación por medio de Jesucristo. Y a través de la obra del Espíritu Santo, entonces meternos en ese camino de formación y crecimiento hacia una transformación de vida total. Hoy, en esta mañana, el doctor Steve Gover, vicepresidente del campus en Orlando del seminario de Asbury, presentará la conferencia sobre este tema de la formación espiritual hacia una transformación, a uno podría decir radical, de vida para la gloria de Dios. Agradecemos a don Steve, quien fue misionero con nosotros aquí en Costa Rica con la Iglesia Metodista y fue también rector de nuestro seminario. Estamos agradeciendo a él su participación y vamos a dar paso de inmediato a la conferencia que él nos trae en estos momentos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Mis estimados hermanos y hermanas en Cristo, qué privilegio poder llegar a ustedes hoy a través de este medio de comunicación. Agradezco mucho la invitación del obispo, doctor Luis Fernando Palomo, de poder grabar esa sesión, de compartir con ustedes con buenos recuerdos de tanto tiempo que hemos pasado juntos, de tantas maneras que hemos conectado en el seminario metodista y en la vida de la iglesia metodista ahí en Costa Rica. Y ahora pues les traigo saludos aquí del seminario de Asbury en Orlando y esperando una próxima oportunidad de poder estar con ustedes en una asamblea, un seminario, de alguna manera de poder volver a saludar y conectar físicamente. Porque estamos reconociendo que estamos viviendo en medio de tiempos complicados, tiempos al nivel mundial, en el cual estamos viendo una pandemia, esa coronavirus que está atacando y afectando a tantas vidas, afectando la salud, pero también la economía y el movimiento de tantas personas. Estamos con nuevos medios de control, me parece, cada momento. A menudo para salir de la casa, uno para ir y hacer sus compras tiene que llevar su máscara para poner y guardarse del virus, o por lo menos hacerle el intento y no comunicar eso o compartir cualquier virus que uno quizás lo tiene sin saber. Entonces, es en medio de este contexto y escuchando las noticias de ustedes, hablando con familia y amigos ahí en Costa Rica, hemos escuchado del martillo y de la danza, la manera de cerrar todo por un tiempo para controlar el virus y luego iniciar este proceso de abrir poco a poco, midiendo los pasos, viendo qué está pasando. Y qué complicado vivir bajo estas condiciones. Qué difícil trabajar, reunirnos como iglesia, conectar, compartir, convivir, cuando estamos pasando por un tiempo tan complicado. Pero gracias a Dios que en medio de las complicaciones que estamos viendo y viviendo, Él está presente. Él está operando. Al principio de la semana tuve la oportunidad de conversar con el obispo Palomo y él estaba compartiendo las maravillas de lo que Dios está haciendo, aún en medio de un tiempo tan desafiante. Estamos viendo lo mismo aquí en la Florida. Estamos viendo cómo a través del seminario estamos logrando hacer cosas que no estuvimos haciendo antes. Porque hay un despertar, hay un anhelo de algo más. Pero ¿cómo vamos a conectar con lo que Dios está haciendo?
Yo recuerdo cuando yo jugaba mucho deporte en el colegio y luego en la universidad, cada temporada, no importa el deporte, cada temporada empieza con lo mismo. Porque en las primeras semanas hay un proceso de acondicionamiento físico, hay un proceso de volver a los fundamentos. Porque si uno va a salir con éxito en la cancha, o sea, la cancha de fútbol, la cancha de baloncesto, o ahí en el campo de béisbol, o lo que sea, uno tiene que estar en buenas condiciones físicas y también uno tiene que siempre manejar los fundamentos. No importa cuán avanzado esté una persona. Y entonces cuando yo pienso en mi peregrinaje cristiano, mi caminar con Dios en medio de estos tiempos del COVID-19 y esa pandemia mundial, estoy recordando la importancia de volver a los principios fundamentales, de fortalecer las columnas, los pilares de nuestra vida en Cristo, para mantenernos firmes, para seguir caminando con Él, para cumplir con su llamado, con sus propósitos en tiempos como tiempos que nunca hemos visto en nuestras vidas. Pero con toda la confianza que Dios está presente. Hay un pasaje en 1 de Timoteo, capítulo 4, ahí Pablo está hablando a Timoteo y enseñando a su hijo espiritual. Y él le dice estas palabras: entrenarse en la piedad. Porque si bien el entrenamiento físico es de cierto valor, la piedad es valiosa en todos los sentidos, siendo prometedora tanto para la vida presente como para la vida futura. Hoy en día estamos haciendo muchas cosas para cuidarnos, para cuidar nuestra salud, para estar en buenas condiciones, en lo físico, en este mundo presente. Pero les pregunto, mis hermanos y hermanas en Cristo, ¿estamos ejerciéndonos para la piedad? ¿Estamos sacando este tiempo para estar con Dios, para estar conectados con ese poder sobrenatural que nos sostiene, que nos fortalece, para que estemos siempre listos para responder a esa voz del Espíritu Santo, que nos llame, que nos dirige, que nos fortalece para su ministerio, para participar en lo que Él está haciendo? Entonces, en el tiempo que vamos a compartir aquí hoy, yo quisiera trabajar desde el libro de los Hechos capítulos 1 y 2. Aquí tenemos el nacimiento de la iglesia, donde Cristo ha cumplido su ministerio. Y el libro comienza relatando estos primeros momentos entre Jesús y sus discípulos aquí en la tierra. Y las palabras que Él les habla a ellos y cómo Él prepare una vez más a ellos para ese momento especial y para el ministerio que Él tiene preparado para ellos. Entonces, vamos a comenzar en el capítulo 1. Capítulo 1, empezando con el versículo 3, recordamos que Lucas, el autor del Evangelio, también está escribiendo aquí el libro de los Hechos, un libro que enfoque en el ministerio, en la obra del Espíritu Santo, pero esa obra del Espíritu Santo que siempre está señalando, dirigiendo a nosotros hacia Cristo Jesús. Y Cristo siempre dando la gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo está participando como parte del Dios Trino para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Entonces aquí tenemos estas palabras de Jesús. Él dice a ellos: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora
ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué palabra más especial. Una palabra que nos dice la manera en que Jesús ahora va a trabajar a través de los discípulos. Y este ministerio empezó con los 12 y los 120, pero no quedó ahí. Pero hay que fijarnos bien en los principios fundamentales, en estos pilares que empiezan a revelarse a través de este texto, a través de la vida de los primeros discípulos. Jesús, habiendo pasado 3 años con sus discípulos, enseñando, formando, dándoles oportunidades para experimentar y poner en práctica lo que Él les estaba enseñando. Y también estos discípulos, 3 años caminando con Jesús, viendo el Maestro enseñar, sanar, proclamar todo el reino de Dios. Aún después de estos 3 años, tan cercas con Jesús, con el Maestro, todavía no estaban listos. Y Jesús lo sabía. Por eso Él les dijo, esperen aquí en Jerusalén, esperen hasta que venga la promesa. Pero los discípulos no entendían todavía. Porque ellos todavía, aún después de 3 años con Jesús, estaban pensando en otro reino. Estaban pensando en la restauración a Israel como un poder aquí en la tierra, con su gobernante para reinar, para tener fuerza y poder. Pero Jesús tenía la visión de algo muy diferente, el reino de Dios. Y entonces Él sabía que la única manera que los discípulos iban a llegar a entender y participar en su reino sería a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso Él les dice ahí en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Esto era una verdad para los primeros discípulos, pero es la verdad para nosotros hoy en día. Si nosotros vamos a fortalecer las columnas espirituales de nuestras vidas, empieza con la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, esa llenura que llega a nuestras vidas, es algo que ocurre en un momento, pero no es algo solamente de un momento. Es toda una vida, son momentos que se repiten, que están ocurriendo, de los cuales estamos dependiendo, que llegan a ser ya no solo momentos, sino presencia de Dios en nuestras vidas. Pero aún habiendo sido llenos del Espíritu Santo, siempre hay una posibilidad de ya no fijar la vista en Cristo, sino de empezar a ver las circunstancias del mundo, de empezar a considerar las complicaciones, los problemas, los desafíos. Pero somos llamados a fijar nuestra vista en Cristo Jesús, el autor, el que cumple nuestra fe, el que perfeccione el camino para nosotros y el que nos envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está presente. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nosotros recibiremos poder, pero no poder para hacer lo que nos da la gana, sino poder para ser testigos, poder para participar en el reino de Dios, poder para vivir la vida a la cual Dios nos está llamando. Entonces, este es el primer fundamento, esta es la primera columna. Entonces, en este día, les pregunto, ¿está firme en su relación con el Espíritu Santo? ¿Está escuchando? ¿Está dialogando al enfrentar COVID-19? Al pensar en situaciones muy difíciles. Quizás está sin trabajo. Quizás está en medio de un trabajo que usted ya no sabe cómo seguir adelante porque el mundo ha cambiado tanto.
Quizás está al frente de una iglesia y está preguntando cómo vamos a seguir ministrando unos a los otros cuando a cada rato nos dicen que no nos podemos reunir en el templo. Pues el Espíritu Santo está presente, está escuchando. Escuche a lo que Dios está hablando a través del Espíritu Santo para dar dirección, para dar discernimiento, para proveer para toda necesidad en nuestras vidas. Este es el primer fundamento. Y lo increíble es cuando vemos aquí en Hechos 1 y 2, cuando vino el Espíritu Santo, todo cambió. En capítulo 2, los primeros versículos, después de haber esperado 50 días ahí en Jerusalén, 10 de los últimos después de que Jesús ascendió al cielo, ellos ahí orando, esperando, los 120 en un aposento alto, esperando para la promesa. Y ese día, el día que nosotros conocemos como el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo. Y esto es lo que Lucas nos dice, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu Santo sí llegó, sí llenó la vida de estos discípulos. La promesa se cumplió de una manera increíble. Y entonces, con esta llenura del Espíritu Santo y los señales que estaban ocurriendo en este día, y cuando empezaron a hablar y la gente estaba escuchando cada uno en su propio idioma, la gente no entendía, había confusión. Y se levanta Pedro, aquel que Jesús tenía que restaurar después de que Pedro había negado a Jesús. Pero ahí un hombre restaurado, ahora un hombre no en la carne, sino un hombre lleno del Espíritu Santo, empieza a explicar todo lo que Dios había hecho. Un resumen del movimiento de Dios a través de las generaciones para llegar a este momento, a este día, recordando todo lo que Cristo Jesús hizo en su vida, como Él sacrificó su vida, como Él resucitó de la muerte y como ahora ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. Una gran historia del movimiento de Dios en medio de los tiempos. Un movimiento que no se ha parado. Porque Dios sigue operando, Dios sigue con su presencia, Dios sigue extendiendo la invitación para que nosotros entremos en relación plena con Él, para que como hermanos y hermanas en Cristo no quedamos solamente con una oración de arrepentimiento y luego vivimos una vida más o menos, sino que Él sigue operando en nuestras vidas para llevarnos hacia la santidad, para cumplir en nosotros lo que no podemos hacer en nuestra propia fuerza, pero con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros, al igual como a Pedro, podemos ser transformados y llegar a ser lo que jamás podremos ser sin la presencia, sin esta convivencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando Pedro va terminando su sermón, y más bien, quizás uno puede decir, aún antes de terminar su sermón, por lo menos por la manera que Lucas cuenta la historia, encontramos estas palabras, empezando con el versículo 37, todavía en el capítulo 2. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Han escuchado la historia
de todo lo que Dios ha hecho. Han escuchado de cómo Jesús ha llegado a ellos. Han escuchado de este gran sacrificio y la invitación que está llegando a sus vidas y están reconociendo que ellos no están bien. Y entonces dicen, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces Pedro sigue para responder. Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces ahí está hablando de cómo ahora el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo está listo, está presto para llegar, para tocar, para transformar. Pero ahora ellos tienen que responder, ellos tienen que aceptar la invitación. Y entonces la manera concreta es a través del arrepentimiento. Ellos deben arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de escoger sus propios caminos, arrepentirse de no obedecer y seguir a Dios. Pero la realidad, antes de la llenura del Espíritu Santo, antes de la venida de Jesús y ahora que Él envió al Espíritu Santo, no era posible. Porque ellos estaban tratando a través de sistemas, de sacrificios, a través del culto de agradar a Dios y cambiar sus vidas. Pero ahora Dios ha ofrecido a ellos, ha diseñado un plan que les da el Espíritu Santo. Entonces, un arrepentimiento y un bautismo en el cual ellos entran a una comunidad proclamando que somos parte del cuerpo, del pueblo de Dios, donde ellos van a recibir el Espíritu Santo, ese don especial, esta promesa de Dios para sus vidas. Y ahí es donde viene la transformación. Si nosotros cogemos las columnas para fortalecer la vida espiritual, pero eliminamos la operación del Espíritu Santo, si no estamos dependiendo de la presencia de Dios, viviendo en comunión con el Espíritu Santo como persona de Dios, no va a ser posible. No importa si estamos tratando de aplicar las otras columnas a nuestras vidas, es una relación, es una vivencia que tiene que estar corriendo en nuestras vidas. Y especialmente hoy en día, en medio de una pandemia mundial donde estamos reconociendo nuestra necesidad tan grande. Esta dependencia de Dios es total. Es en todas las áreas de la vida. Es en la economía, es en la vida familiar, es en el trabajo, es en la escuela, el colegio, la universidad, es en el ministerio, es en toda dimensión de la vida. Dependemos de Dios. Y estamos orando. Dios, hágase tu voluntad. Dios, venga tu reino. Esto es lo que necesitamos. Entonces, el pueblo aquel día respondió. Pero no respondió solamente para un momento, no solamente para una experiencia de ese día, sino ellos respondieron con una entrega total. Y podemos ver esto en el versículo 42. Porque ellos, todos los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y estas personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En este versículo empezamos a ver las prácticas de la iglesia primitiva, de esa iglesia primera, después de la vida de Jesús, bajo el liderazgo de los discípulos llenos del Espíritu Santo. Esta iglesia se dedicaba, se perseveraba en unas disciplinas concretas, unas prácticas que no eran de solamente un momento, sino que llegaron a ser el estilo de vida. Ellos estaban escuchando las enseñanzas de los apóstoles. Pues, ¿qué son las enseñanzas de los apóstoles?
Pues para nosotros hoy en día es lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Es esta palabra escrita que en el primer siglo los discípulos estaban compartiendo con la iglesia. Y no solamente los discípulos que habían estado con Jesús, sino que estos discípulos estaban formando otros discípulos y todos estaban perseverando en la enseñanza de los apóstoles, que era la enseñanza de Jesús, que era la historia de Dios en medio de los tiempos. Entonces, para nosotros hoy en día, en esta relación con el Espíritu Santo, la palabra de Dios juega un papel sumamente importante. Hermanos, hermanas, si nosotros no estamos en la palabra de Dios, si no estamos comiendo esta palabra día con día, permitiendo que esa palabra nos alimenta, nosotros estamos debilitando nuestra vida espiritual. Estamos limitando las posibilidades de lo que Dios quisiera hacer en nuestras vidas. Entonces, para fortalecer las columnas de la vida espiritual, de la vida con Dios, hay que relacionarnos con el Espíritu Santo. Y una de las maneras concretas es a través de la palabra de Dios. Hay que estar en esta palabra, hay que perseverar en esta palabra. Pero también ellos perseveraban en la comunión unos con los otros, en la comunión de los apóstoles. Esta comunión tan especial que no dependía solamente de sus gustos o de sus preferencias, sino que era un compromiso firme unos con los otros, diciendo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios y necesitamos unos a los otros. Entonces nos dedicamos a esa comunión. Esa comunión la conocemos muchas veces hoy en día como nuestra adoración como iglesia. Y hemos tenido como costumbre por siglos de reunirnos en los templos y ahí adorar a Dios, escuchar la enseñanza de los pastores, de los líderes, quienes están cogiendo esta palabra para enseñar a nosotros, para explicar con claridad la palabra de Dios. Pero hoy en día nos encontramos en una situación donde no podemos llegar a la iglesia y reunirnos en el templo los domingos y entre semana. Entonces necesitamos más que nunca esa disciplina personal, esa disciplina en la familia, esta disciplina de compartir la palabra de Dios y estar en comunión. Y a veces esta comunión hoy en día es a través de la llamada telefónica. Es a través de los medios de comunicación sociales. Es a través de las nuevas tecnologías que nos permiten conectar aún a la distancia. Y a veces hoy en día parece que la distancia es nada más de una casa a la otra, ahí en la misma calle. Pero también los que estamos viviendo en nuestros hogares, con nuestras familias, hay que reconocer que nuestra propia familia es parte de la iglesia. Y ahí mismo nosotros podemos perseverar en la comunión unos con los otros, dedicándonos a esas conversaciones espirituales acerca de la palabra, acerca de lo que Dios está haciendo y fortaleciendo unos a los otros y viendo a quién Dios nos está llamando. Y a veces ese llamado de Dios es para hacer una llamada telefónica o es para mandar un mensaje, para buscar la manera de conectar, de animar unos a los otros, de fortalecer unos a los otros. Aún en medio de tiempos de pandemia mundial, de perseverar en la comunión unos con los otros. También nos habla del partimiento del pan, la Santa Cena, ese cumplimiento, ese momento máximo de la adoración a Dios, donde estamos recordando el sacrificio y la vida de Cristo Jesús. Entonces, no solamente necesitamos la coinonía, la relación, el convivio unos con los otros, aunque sea a través de diferentes medios, necesitamos la adoración. Entonces, ¿cómo estamos conectando para adorar? ¿Dónde es que hoy en día está yendo? Quizás a una emisora de la radio, quizás en su casa tienen músicos que están cantando, tocando para ayudarles a adorar a Dios. Pero también adoramos a Dios con nuestras palabras.
A veces leyendo un salmo es una manera de adorar a Dios porque estamos recordando su grandeza y proclamando quién es Dios y cómo es Dios. Hay que fortalecer las columnas, las prácticas para nuestra vida espiritual, para nuestro camino con Dios. Y entonces ahí estamos viendo ese compromiso con la palabra de Dios, ese compromiso con la comunión unos con los otros, este compromiso con el partimiento del pan, la adoración. Pero un último compromiso, una última práctica, una columna firme para sus vidas era la oración. Ellos perseveraban, ellos se mantenían en la oración. Hermanos, hermanas, hoy en día necesitamos un pueblo que está orando como nunca. Nosotros como pueblo de Dios somos llamados, como nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 14, que cuando uno ve las plagas, cuando uno ve una pandemia, es el momento como pueblo de Dios de arrepentirnos, de arrodillarnos, de volver a Dios y orar por la sanidad de la tierra. Pero eso no es solamente la tierra ahí afuera en el piso, sino es la tierra holística. Porque cuando estamos orando por la sanidad, no es solamente para que Dios pare esa pandemia, que Dios destruya ese coronavirus, sino que es también por la sanidad del pueblo de Dios, que hay un despertar, que hay un volver a Dios, que hay un acercamiento de nuevo a esa vida espiritual al cual Él nos llame, de vivir, de convivir en relación con Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le pregunto, mi hermano, mi hermana en Cristo, ¿está fortaleciendo las columnas, las prácticas en tu propia vida para el fortalecimiento de su hombre interior, de esa presencia de Dios en tu vida? Está aprovechando los momentos a solas cuando llega el martillo y está encerrado en su casa. ¿Qué está haciendo? ¿Está cogiendo la palabra de Dios para escudriñar, para estudiar? ¿Está buscando cómo conectar con otros hermanos y hermanas en Cristo ahí mismo en su casa o a través de los diferentes medios de comunicación para mantener la comunión unos con los otros? ¿Cómo está adorando a Dios? ¿Cuánto tiempo está dedicando a esa adoración? ¿Y cómo va su vida de oración? ¿Está orando? ¿Está intercediendo por su familia, por su pueblo, por su nación, por el mundo? Pero hermanos, hermanas, eso no es algo que usted va a decir, yo lo voy a hacer con mi propia fuerza. Voy a tomar la determinación de hacer esto, poner en práctica estas disciplinas espirituales para mi vida. Le van a hacer bien, pero no van a cumplir su propósito si primeramente no ha firmado esa primera columna de su relación con el Espíritu Santo, con su sumisión a lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque esa entrega total, este sometimiento de todo lo que soy, es esencial. Y de ahí, cuando nosotros tenemos esta disposición, esta postura de decir, Dios, yo soy tuyo. Ya no soy mío, sino que yo pertenezco a Dios. Entonces, Espíritu Santo, yo doy permiso. Yo acepto la invitación para que entre a mi vida, que me llene. Y quizás ya tomaste esta decisión, pero quizás estás reconociendo que las distracciones de los tiempos en los cuales estamos viviendo está obstruyendo, está obstaculizando su convivio con el Espíritu Santo. Yo les invito que hoy afirmen primeramente
su relación con el Espíritu Santo. Si hay algo del cual tiene que arrepentirse, arrepiéntese hoy y entréguese de nuevo a Cristo Jesús y permite que el Espíritu Santo fluya una vez más en su vida. Pero no solamente para tener una emoción, no solamente para sentirse mejor, sino para iniciar un nuevo estilo de vida, un estilo de vida a través del cual está fortaleciendo los cimientos, los fundamentos de su vida en Cristo. Y con esa entrega al Espíritu Santo, el mismo Espíritu va a empezar a suspirar y decir, venga para estar conmigo un rato en la palabra. Llame a su hermano que está ahí en el otro pueblo, aislado. O mande un mensaje a ese hermano o hermana de la iglesia que está pasando por una situación difícil. El mismo Espíritu Santo ahí puede estar hablando y diciendo, venga conmigo para adorar por un rato. Leyendo salmos, cantando himnos y cánticos espirituales, pero adorando a Dios, reconociendo quién es Dios. O el mismo Espíritu Santo va a poner esta inquietud en su vida para sacar el rato de orar. Pero ya no va a orar solamente en lo físico, según sus emociones, sino que el mismo Espíritu Santo puede dirigir las oraciones. Y usted puede ver que de repente en esta intercesión son gemidos del Espíritu Santo que están subiendo al trono de Dios porque está dando lugar para que el Espíritu Santo opere y cumple su misión, su propósito en su vida. Hermanos y hermanas, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Estoy orando para ustedes. Pido que estén orando por mi persona, por mi familia, para que todos como pueblo de Dios estamos participando en este fortalecimiento de las columnas espirituales de nuestras vidas. Que estamos aprovechando esa pandemia mundial no para sentirnos separados unos de los otros, no para enfriar la fe, sino para afirmar aún más y aferrarnos aún más a los compromisos a los cuales Dios nos está llamando. Y ese convivio con el Espíritu Santo, como nunca hemos experimentado. Dios está presente, Dios está operando y Dios nos está invitando a una vida plena, una vida llena de su Espíritu Santo, una vida que ni podemos imaginar, esa vida que Dios tiene preparado para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Espero verles pronto ahí en Costa Rica para que seguimos con esa gran celebración de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, aún en tiempos difíciles. Hasta luego.